Bienvenido al quinto video del curso Especialización en el Sistema de Justicia Penal, que corresponde a la unidad 5. Hola, buenos días a todas y todos los participantes del curso Taller de Especialización para Policía de Investigación en el Sistema de Justicia Penal. Soy su instructor Eric Norman Contreras Sánchez y el valor curricular de este curso es de 90 horas, a diferencia, como lo había comentado en video anterior. Una disculpa por ello, pero dada la aclaración, vamos a continuar con nuestro curso. Corresponde el quinto video que vamos a presentar y se trata de Derecho Penal para Policía de Investigación. Una breve introducción a lo que es el derecho, lo que es el derecho penal y cuestiones de teoría del delito básicas para que el policía pueda comprenderlo de manera genérica. El primer tema que se va a tratar es lo relativo a la norma. El concepto de norma lo podemos establecer que es una regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas y actividades. ¿Qué quiere decir? Son patrones de conducta que se nos establecen en cierto tipo de lineamientos que pueden estar escritos o no y que guían nuestra conducta hacia los demás o internamente para saber cómo comportarnos de acuerdo a estos lineamientos. Tenemos distintos tipos de normas. Una de ellas es las normas jurídicas, que son aquellas que regulan el comportamiento del hombre en sociedad y que son establecidas por el Estado con este poder que tiene para buscar el bien común y la justicia en su caso. También tenemos las normas sociales que guían nuestro comportamiento ante un grupo con el cual nos relacionamos y que es distinto en el transcurso de tiempo en lugares específicos y tienen distintas características. Por lo tanto, las normas sociales van cambiando de grupo en grupo y van cambiando a través del tiempo. Y por lo tanto, cuando nosotros vivimos en un área determinada, en un sector determinado, tratamos de relacionarnos con estos tipos de grupos y por lo tanto tenemos que cumplir con las expectativas que ellos piden. No quiere decir que nos van a castigar si no las cumplimos con una sanción económica, con una sanción penal, quitándonos la libertad o ese tipo de circunstancias. Sin embargo, pueden ser sancionadas principalmente con el desprecio de esas personas, el no permitirnos acceder a estos grupos y por lo tanto uno decide al final del día si las cumples o no, pero sí son importantes para una integración al final del día del individuo en un grupo específico en la comunidad. Tenemos las normas morales, que son las que se refieren a las circunstancias de valores y de ética, por lo tanto son personales, son autónomas porque nosotros decidimos si las cumplimos o no y tenemos distintos patrones de valores a diferencia de las demás personas. También tenemos las normas religiosas, que son establecidos en lineamientos, en libros, en documentos que son establecidos por cada una de las religiones que existen en el mundo y que han existido, y que ya cada persona decide si integrarse o no a una religión, y si es que lo hacen, entonces deberán ajustar su comportamiento a estas normas, principalmente una para buscar el bien y dos para buscar una vida posterior a la que estamos viviendo ahorita y conseguir un premio a esta actitud y estas conductas que vamos teniendo durante la vida. Después tenemos las características de las normas jurídicas. Primero nos dicen que son bilaterales. ¿Por qué? Porque si yo tengo una obligación es porque otro tiene un derecho. Y si yo tengo un derecho, quiere decir que otro debe cumplir con una obligación. Son por ambas partes. Exteriores, porque debes expresar una voluntad, ya sea un hacer o un no hacer, para poder ser cumplidas estas. Después, coercibles. En caso de incumplimiento, entonces va a haber una sanción por parte del Estado. Si no, no tendría caso establecer lineamientos, legislaciones, reglamentos, protocolos, códigos de conducta, donde si no cumples no pasa nada. Entonces haríamos como sociedad lo que quisiéramos y existiría una anarquía. Entonces el Estado tiene este poder de que si no cumples, entonces vas a ser castigado.
sancionado de distinta manera de acuerdo a qué tipo de norma estás violentando. Si es una norma en materia civil, laboral, mercantil, penal, van a tener sanciones distintas porque las gravedades son distintas y deben poner estos parámetros el Estado al establecer la norma, cuáles deben ser mayormente sancionadas y cuáles de una menor manera. Todo con la búsqueda de los fines del Estado, que es el bien común y la justicia, además de una seguridad jurídica. Después tenemos que son heterónomas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no creamos la norma jurídica, es creada por un proceso legislativo, pero a pesar de que no estemos de acuerdo o no la creamos nosotros, la tenemos que cumplir, si no vamos a ser sancionados porque formamos parte del Estado. Y además recordar que formamos parte de una democracia, donde nosotros nos elegimos a nuestros representantes en las cámaras y ellos deciden por nosotros el votar a favor o en contra de una legislación, y por lo tanto todos los mexicanos votamos cada vez que un legislador decide esta circunstancia. Entonces por eso tenemos la obligación de cumplirlas. Como comenté, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, aunque nosotros no hemos creado esa norma, tenemos la obligación de cumplirla. El siguiente tema que vamos a ver es el concepto de ley. La ley es la regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas y actividades. ¿Qué quiere decir? Es este lineamiento, esta regla, esta norma de conducta que está establecido en un documento específico por parte del Estado y que debemos cumplir, y nuestras conductas deben estar regulados por ello. Para Bonecase, la ley tiene dos significados, uno estricto y uno amplio. En sentido estricto, la ley es una regla de derecho directamente emanada del Poder Legislativo, con aprobación y sanción del Poder Ejecutivo mediante la promulgación respectiva. Entonces, la ley es este proceso que se sigue en las cámaras de diputados y senadores, la cual es votado y en caso de tener mayoría, entonces después será aprobada por el Poder Ejecutivo y por lo tanto al ser promulgada hay que cumplirla obligatoriamente por todos los que estamos en el supuesto. Pero en sentido amplio, la ley es una regla abstracta y obligatoria de la conducta de naturaleza general y permanente, que se refiere a un número indefinido de personas, de actos o hechos con aplicación durante un tiempo indefinido y dotado del carácter coercitivo del derecho. ¿Qué quiere decir? Es una norma de conducta, es una regla que todos debemos obedecer y que nunca va a estar establecida para una persona específica o para un caso en específico, que es regulada y establecida para todos y que debe ser cumplida, y que si no se cumple, entonces el Estado va a tener el poder de sancionar este hacer o no hacer. Después tenemos las características de la ley. Nos dice que son generales. ¿Por qué? Porque son para todos sin excepción. Todos los que estemos en el supuesto debemos cumplir lo que emana de estas leyes. Son obligatorias porque no es si queremos o no queremos hacerlo. Al estar en el supuesto tenemos que hacerlo porque si no lo hacemos existe una sanción hacia esta circunstancia. Son permanentes porque van a durar mientras no exista la publicación de una nueva legislación y ésta sea abrogada o un artículo sea derogado. Va a subsistir con el tiempo mientras no exista una nueva legislación o no se abrogue o derogue según sea el caso. Son impersonales y abstractas porque ninguna legislación, ninguna ley, ninguna normatividad jurídica debe ir específicamente a una persona, no, o a un caso en específico. Son generales por ello. Y si una legislación, un artículo en específico, por ejemplo, se dirigiera a una sola persona, a un grupo de personas en específico, entonces no estuvieran cumpliendo con esta característica y no se puede legislar para cada uno de nosotros o para cada uno de los grupos que conformamos el Estado. El siguiente tema que vamos a ver es el concepto de derecho. La palabra del vocablo latino directum
¿Qué significa no apartarse del buen camino? Seguir el sendero señalado por la ley, lo que se dirige o es bien dirigido. ¿Qué quiere decir derecho? Ir directo, no salirse del buen camino, porque si nos salimos de este buen camino que ya está trazado, entonces estaríamos afectando intereses de otras personas y por lo tanto el Estado tendría la cuestión de sancionar. En general, se entiende por derecho el conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado para regular la conducta externa de los hombres y en caso de incumplimiento está previsto una sanción judicial. El derecho es el conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren facultades, que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. Por lo tanto, el derecho es este conjunto de normas jurídicas que es establecida por el Estado que ayudan a regular la conducta externa del hombre y que podamos vivir realmente en sociedad cumpliendo todos los requisitos mínimos que requiere el ser humano para tener una vida digna y por lo tanto tener una certeza de seguridad, de igualdad, de libertad y justicia y con ello cumplir con los fines del Estado. Los fines del derecho son seguridad, justicia y bien común. La seguridad muchas veces se confunde con la seguridad pública. No, el fin del derecho en circunstancia de seguridad es brindarle al ciudadano certeza, como teniendo ya leyes establecidas y que se deben cumplir por todos y autoridades para llevarlas a cabo. Que quiere decir que el ciudadano aplique esta cultura de legalidad basado en la legislación existente y el Estado aplique el Estado de Derecho que ya existe, porque existen las legislaciones y las autoridades competentes. ¿Esto de qué sirve? Que yo tengo certeza de que no se me van a violentar mis derechos y que va a haber abusos de autoridad y que no voy a ser sancionado o castigado por cuestiones que no marcan la ley y que si yo requiero exigir un derecho, hay las formas de hacerlo y el cual va a ser cumplido en su momento porque existe ya esta seguridad. La justicia es un punto muy fácil, que es dar a cada quien lo que le corresponde, pero en la práctica se complica por distintas circunstancias. Pero la base de una sociedad democrática y que vive en paz es la justicia, y no solamente de una sociedad, también dentro de la vida laboral, también en la vida personal, en la vida familiar. Y el bien común como fin del Estado, pues lógicamente es que la mayoría o todos dentro de una sociedad tengamos una vida digna, que la función del Estado no es buscar que los intereses de unos cuantos se cumplan, sino que los intereses de todos sean cumplidos. No llevar agua solamente a unos cuantos, es llevarlos a todos. No otorgar ciertos recursos de la nación a unos cuantos para explotarlos y hacerse millonarios. No, es para que se exploten, pero que esto beneficie a todos y todos nos veamos con una ayuda, un apoyo o cumplir nuestras necesidades reales y con ello tener una vida digna. El Estado es lo que debe buscar, el bien común. La siguiente parámetro que vamos a tocar es la definición del derecho penal, que son el conjunto de normas y disposiciones jurídicas que regulan el ejercicio del poder sancionador y preventivo del Estado, estableciendo el concepto del delito como presupuesto de la acción estatal, así como la responsabilidad del sujeto activo, asociando a la infracción de la norma una pena finalista o una medida aseguradora. ¿Qué quiere decir? Es un conjunto de normas que, como lo hemos mencionado, regula la conducta del hombre en sociedad, pero en este caso, los actos que realizamos en contra de otras personas y que les causan un daño mayor que una infracción administrativa o un incumplimiento del contrato, y que si lo permitiéramos, entonces haríamos una anarquía y se establecería la ley del más fuerte. El que quisiera me podría quitar mis propiedades. En la materia sexual no podría tener poder de decisión con quién la ejerzo. No podría tener
casi ningún tipo de libertades derivado de esta fuerza mayor en ciertas circunstancias de distintas personas. Entonces el Estado es donde interviene y esas conductas las llama delitos. Y al final de cuentas los códigos penales se convierten en códigos de conducta, porque lo que te pide no es que cometas un homicidio o que cometas un robo, una violación, un fraude, una extorsión, un secuestro, no. Lo que te dicen es que no lo cometas, pero como Estado, si lo cometes, entonces te voy a sancionar por esa conducta que estás exteriorizando, porque no es posible que la apliques en un contexto social, si no, no podríamos vivir en paz. Y por consiguiente, el derecho penal no solamente se encarga de la sanción o de un procedimiento cuando ya se cometió el delito, sino comienza con la prevención del mismo como fin primario del Estado en materia de seguridad pública, buscar las políticas y las acciones para adelantarse a la comisión del delito. Sin embargo, si se llega a cometer, entonces ya existe este principio de seguridad donde hay ya legislaciones establecidas y autoridades que van a llevar un procedimiento comenzando con una investigación para esclarecer los hechos. Y si existen elementos suficientes, entonces llevarlo al administrador e impartidor de justicia para plantearle la circunstancia y que él decida al final de cuentas si existe delito o no, y si existiera, entonces va a haber una sanción. Depende del delito en específico, que puede llegar hasta una privación de la libertad, y también el derecho penal se encarga de lo que es el sistema penitenciario. El poder que estas personas que cometieron cierto tipo de delitos e ingresaron a un CEFERES, un CERES, un Centro de Reinserción Social federal o estatal, se busque la reinserción a la sociedad y que no vuelva a delinquir, y con eso llegamos hasta una prevención terciaria. ¿Por qué prevención? Porque estas personas que ya habían mostrado un patrón de conducta, pues entonces al final del día buscar que no lo vuelvan a hacer mediante esta reinserción a la sociedad. Desde una perspectiva material, el derecho penal es un sector del ordenamiento jurídico cuyo objeto es la protección de los bienes jurídicos fundamentales del individuo y la sociedad frente a las formas más graves de agresión. Se erige pues en un instrumento de control altamente formalizado cuyo fin es el mantenimiento del orden social. Por lo tanto, como se comentó anteriormente, pues lógicamente el derecho penal ve las cuestiones más graves dentro de la sociedad cuando existe una agresión hacia los bienes jurídicos tutelados por la legislación, por el Estado. ¿Qué quiere decir? El Estado tiene la obligación de proteger ciertos bienes jurídicos que tenemos derechos todos los seres humanos por el simple hecho de serlos. ¿Como cuál? Como el derecho a la libertad, como el derecho a la propiedad, como el derecho a la posesión de ciertas circunstancias, el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad de distintos tipos, el derecho a la vida, y por lo tanto el Estado debe protegerlos de distintas maneras, pero en el caso de que se ha transgredido uno de estos derechos, entonces tiene que intervenir como un instrumento de control y llevar un procedimiento específico para que esta persona, en su caso, que existan los elementos suficientes para determinar que sí cometió el delito, entonces cumpla una sanción y también repare el daño ocasionado. La reforma de justicia penal de 2008. Debemos entender que en México existía un sistema penal mixto inquisitivo y que el 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, las fracciones 21 y 23 del artículo 73, la fracción 7 del artículo 115 y la fracción 13 del apartado B del artículo 123, todos ellos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que transitaron de un sistema penal mixto inquisitivo a un sistema penal acusatorio y oral.
Como es de sobra conocido, la aprobación de estas reformas tiene como finalidad el mejorar el funcionamiento de las diferentes instituciones que integran el sistema de justicia penal en México, encargadas de la seguridad pública, la procuración e impartición de justicia, así como de la reinserción social. Fue una reforma completa que tocó todas las áreas de seguridad pública, todas las áreas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y recordar que se publicó el 18 de junio de 2008 y por lo tanto desde ese día se podía ingresar a este nuevo sistema. Aunque recuerden que se dieron 8 años para que todos ya tuviéramos la obligación de estar dentro de este sistema. Hubo quien lo hizo hasta el final, hasta el 18 de junio de 2016. Para ello se estableció dentro de la Secretaría de Gobernación una Secretaría Técnica llamada CETEC para la implementación de este sistema durante estos 8 años de transición. Ya cada quien juzgará si hizo bien o mal su trabajo, el cual la secretaría que se iba a extinguir cuando se diera esta fecha del 18 de junio de 2016. Sin embargo, todavía se extendió un poco la vida de esta secretaría perteneciente a la Secretaría de Gobernación, de esta secretaría técnica, y a finales de año se extingue del 2016 y toma ahora el estandarte, la batuta, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya no para implementar el sistema, sino para fortalecerlo, para darle continuidad y que poco a poco se vaya perfeccionando. Entonces no estamos hablando realmente ya de un nuevo sistema de justicia penal. Ya tenemos bastante años en él. Hay estados o municipios o sectores, más bien regiones de los estados, donde ya tiene casi 13 años esta circunstancia. Entonces ya poco a poco se tiene que ir fortaleciendo y se tiene que ir mejorando, porque los que hemos estado en esto sabemos cómo se ha llevado en la práctica, derivado que a lo mejor la legislación tiene una buena intención, sin embargo no existen las estructuras suficientes desde la prevención, investigación y la reinserción social para cumplir con los fines y objetivos que se han planteado en estos documentos y en esta reforma constitucional en materia del sistema penal. Para entender el derecho penal y el sistema penal debemos entender el concepto de delito. Viene del latín delicto o delictum, supino del verbo delinqui, delinquere, desviarse, resbalar, abandonar, abandono de una ley, cometer una infracción, una falta. A diferencia de la raíz del derecho, que quiere decir ir por el buen camino, esto es todo lo contrario, es abandonar el buen camino, resbalarse, abandonar el derecho. Y por lo tanto esto va a traer consigo una sanción si es demostrado esta circunstancia. También González Quintanilla nos establece que es un comportamiento típico, antijurídico y culpable. Ya lo vamos a ver, típico porque existe el enunciado en una legislación penal, antijurídico porque este acto es en contra de lo que se establece en esta legislación penal, y culpable porque cumple ciertos requisitos que no lo exentan de responsabilidad y que tenía una obligación de hacer o no hacer. Es un acto o omisión que sancionan las leyes penales, que quiere decir, si no hago lo que me establece el Estado o dejo de hacer a lo que tengo obligación de acuerdo a los lineamientos, entonces la misma legislación va a establecer qué sanción me corresponde si ese acto es investigado y soy declarado culpable por ese acto u omisión. Luego tenemos la clasificación de los delitos. Hay muchas formas de clasificar los delitos, pero solamente me voy a encaminar a 3. La primera para que la entiendan en específico, y la segunda y tercera porque regularmente son las formas que viene la clasificación del delito en los diversos códigos penales que existen en México. Antes de continuar, sí quiero aclarar, recuerden que en México el día de hoy existe solamente un código de procedimientos penales, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales, y que regula, como lo dice, la materia adjetiva, el procedimiento, la forma de actuar cuando se conoce
de la probable comisión de un delito y todo el procedimiento que debe seguir en las diversas áreas. No puede aplicarse otro código de procedimientos penales. Sin embargo, el Código Penal, que es la materia sustantiva que nos habla qué es el delito, cuáles son los tipos de delitos, las sanciones que habrá, etcétera, ahí sí todavía tenemos un código federal y cada entidad federativa tiene su código penal en los delitos del fuero común. El federal lógicamente va a aplicar a los delitos del orden federal. Que hay propuestas y que se ha buscado legislar en la materia para que exista un código penal único también. Se ha trabajado en ello, pero el día de hoy no existe. Mientras no exista, entonces cada uno de ustedes deberá estudiar principalmente, uno, el código penal de su entidad federativa y dos, el código penal federal. Y también aclarando que existe un código respectivo a la justicia militar, del cual no hablaremos en esta capacitación. Primero, por conducta del activo es una forma de clasificar los delitos. Uno, delitos de acción. Se trata de una conducta positiva que viola una ley penal, un hacer. Si robo, existe una acción. Si violento a un hombre o una mujer sexualmente o lesiono, existe una acción. Entonces es un delito de qué? De acción, porque tuve una conducta que exterioricé. Delitos de omisión se refiere a una conducta omisivo, es decir, una no ejecución de algo que está ordenado por la ley. Lo dividimos por omisión simple, que es la no ejecución de algo que se encuentra ordenado por la ley con independencia del resultado que produzca. Ejemplo, si no pago impuestos, al final de cuentas estoy cometiendo un delito de ¿qué? De omisión. Si tengo la obligación de brindar alimentos, de brindar vestimenta a mis hijos, pues entonces estoy cometiendo un delito de omisión o comisión por omisión. Aquí en el activo decide no ejecutar la acción a sabienda del resultado que se produce. Dos ejemplos. Uno, si yo tengo la obligación de proporcionar alimentos, leche materna, etcétera, a un bebé y no se lo doy y por esa omisión el bebé fallece, entonces estoy cometiendo un delito de comisión por omisión. Si yo como policía tengo las herramientas suficientes para repeler una agresión, pero no lo hago y de esa circunstancia fallece algún testigo en el lugar, la víctima, entonces estoy cometiendo un delito de comisión por omisión. La siguiente forma de clasificar los delitos es por la duración de los mismos. En este caso tenemos el delito instantáneo. Es aquel cuando la comisión se agota en el mismo momento en que se han realizado todos los elementos de la descripción legal. Este tipo de delitos también es muy importante en materia de flagrancia y cuando lleguemos al video respecto a la flagrancia, ahí voy a aclarar esta circunstancia que les estoy comentando, pero se los voy adelantando. ¿Cuáles son los delitos instantáneos? Las lesiones, la violación, el homicidio, todo ese tipo de circunstancias que se consuma en un solo momento. Tenemos los delitos permanentes o continuos, cuando se viola el mismo precepto legal y la consumación se prolonga en el tiempo. Muchos de ellos, por ejemplo, tienen que ver con la privación ilegal de la libertad y que se puede convertir, por ejemplo, en un secuestro, en trata de personas, bajo sus distintas modalidades. ¿Por qué? Porque el delito comienza en un momento específico, pero se sigue extendiendo en el tiempo. Por ejemplo, en el delito primero de privación de la libertad, donde un vehículo se para en un lugar específico y un transeúnte que va caminando es subido en contra de la voluntad, de su voluntad, a esta unidad. Y por lo tanto, ahí ya existe, desde ahí comienza el delito, pero en todo el traslado de esta persona, a lo mejor una casa de seguridad, sigue persistiendo el delito. En el momento que está privado de la libertad en contra de su voluntad en esta casa y no puede salir
y hasta está bajo cuestiones de violencia, sigue existiendo el delito. Lógicamente, ya cuando se pide alguna recompensa de cualquier tipo y se convierte en un secuestro, entonces sigue persistiendo el delito. Y si sigue trasladándose en el tiempo por un mes, 2 meses, un año, etcétera, entonces sigue existiendo el delito y por lo tanto es permanente. La trata de personas es lo mismo. Desde que trata de personas en modalidad sexual, por ejemplo, desde que se le priva la libertad a esta niña o mujer y es trasladada y llega a una casa de citas, a un table dance, y la tienen trabajando y la tienen bajo esta circunstancia en contra de su voluntad, entonces se convierte en un delito permanente o continuo y existe flagrancia en todo momento, porque no se ha extinguido esta conducta, persiste en el tiempo. Y el delito continuado, cuando con unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas e identidad de sujeto pasivo, se concentran los elementos de un tipo penal. Entonces quiere decir que se comete el mismo delito por la misma persona, el mismo activo, el mismo probable y se le comete al mismo pasivo, a la misma víctima. El ejemplo más claro que tenemos a nivel mundial y en estos momentos en México es la violencia familiar, porque no concluye en un solo momento, no solamente se ejerce una vez, se va ejerciendo a través del tiempo, en días subsecuentes o no subsecuentes, en tiempos distintos, pero es el mismo delito, se le comete a la misma persona, la mayoría de veces mujer, y es el mismo hombre en muchos de los casos el que comete esta violencia. Entonces se convierte en un delito continuado y no quiere decir que se te va a juzgar por cada uno de los delitos que cometiste. Si ejerciste 30 veces violencia familiar, pues lógicamente va a ser un delito continuado, va a ser un procedimiento, pero como delito continuado. Después tenemos la clasificación de los delitos, continuamos con ello, por la culpabilidad. Primero es delito doloso. Es la conducta delictiva que se realiza cuando el agente, conociendo los elementos objetivos del hecho típico de que se trate o previendo como posible resultado típico, quiere o acepta su realización. ¿Qué quiere decir? Que existe la voluntad de hacer un acto y sabes además las consecuencias que va a tener. Por lo tanto, se considera una acción dolosa y que es más castigado y sancionado de mayor manera que un delito culposo, porque aquí sí existe una intencionalidad de provocar un resultado. Si yo activo un arma al final del día, sé que va a ocasionar un resultado que puede provocar la muerte o una lesión grave en una persona. Me estoy refiriendo a un arma de fuego, un arma letal. Un delito culposo, se refiere cuando el agente que produce el resultado típico, que no previó siendo previsible o previó confiando en que no se produciría en virtud de la violación de un deber de cuidado que objetivamente era necesario observar. Entonces aquí tengo voluntad porque ese hacer o no hacer yo estaba consciente. Sin embargo, no quería provocar el resultado. Ejemplo, cuando no le damos mantenimiento a los vehículos y por ello en su momento no funcionan los frenos. No quería lesionar o privarle la vida a una persona por esta circunstancia, pero por esta voluntad que tuve, esta falta de cuidado de no mandarlos a arreglar, se provocó este hecho delictivo. 2, como policía, por ejemplo, cuando llego como primer respondiente y tengo que priorizar los indicios y en su momento tengo un arma corta y en vez de primero tomar las medidas de seguridad que son obligatorias, porque creo que voy a contaminar, voy a alterar, no lo hago y recolecto esta arma sin desabastecerla y por lo tanto la recolecto, la empaco, la embalo y se traslado. Cuando llega a servicios periciales al área de balística, la ponen en la mesa y al poner en la mesa se activa y por lo tanto impacta a un perito que está en laboratorio y pierde la vida.
qué existe un delito culposo? ¿Por qué esta falta de cuidado que tuve como policía y no seguir los protocolos que se me establecen, los lineamientos que por algo existen y por algo existen las medidas de seguridad, provocó un resultado derivado de este descuido que tuve? Ha terminado el quinto video del curso Especialización en el Sistema de Justicia Penal, que corresponde a la unidad 5. Recuerda que solo al término de cada unidad deberás responder tu evaluación. Bien, continúa viendo la segunda parte de esta quinta unidad.